era un país con mucho crecimiento y era el país más poblado del mundo, China en ese momento. Entonces se les ocurrió la idea de, pues prohibámosle a la gente que tengan más de un hijo, ¿cierto? Prohibirle a la gente que tenga más de un hijo. Y con eso ellos esperaban que en unos años ese crecimiento poblacional tan grande que ellos tenían, y si es que era el país más poblado del mundo, seguido por la India, ¿ya? Entonces ellos esperaban con eso para reducir un poco su población. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero entonces ellos no previeron una serie de problemas y era que al tener solo un hijo, pues ese único hijo cuando creciera iba a tener que velar por sus padres, ¿cierto? Cuidar de la vejez de sus dos padres, cuidar de su pareja y si tenían hijos, pues cuidar de sus hijos, ¿sí? Entonces, ese es el problema, o sea, estamos hablando de un gran problema que se les vino, ¿sí? Ya se dieron cuenta y por eso ahora hoy hablan de el tercer hijo en China, ¿sí? Porque hace poco permitieron tener dos hijos y ahora último están tratando de permitir que puedan tener tres hijos. Esto no lo hacen porque sí, esto lo hacen porque ya se dieron cuenta que la gente no quiere tener hijos y los que la generación anterior pues está envejeciendo y se va a volver un país de ancianos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado a lo que ella plantea aquí en el video. Voy a tratar de subirle volumen y pongan atención. Yo soy Fei. El gobierno chino está analizando flexibilizar la planificación familiar y permitir que se pueda tener hasta 3 hijos. Y esto ha levantado una ola de discusiones y burlas en las redes sociales chinas, ya que el 90% de los jóvenes aseguran de que ni por casualidad quieren tener 3 hijos. Entonces, últimamente se está debatiendo un montón el tema del envejecimiento poblacional y la preocupante caída de la tasa de natalidad. Según los resultados del nuevo censo nacional, ha habido un incremento poblacional del 5,38% en los últimos 10 años, equivalente a un total de 72 millones de personas. Este número quizás no suena tan mal, pero año tras año la tendencia es decreciente. En el 2020 el número de nacimientos fue solo de 12 millones y el número de defunciones fue de 11 millones. Es decir, que el incremento poblacional fue solo de 1 millón de personas. En muy poco tiempo la tasa de crecimiento poblacional empezará a ser negativa. Según los datos del censo de 2020, el índice de fecundidad del país es solo de 1,3. Es aún más bajo que el de Japón y es más bajo que muchos de los países desarrollados del mundo. Un índice de 2,1 permite una tasa normal de crecimiento poblacional. Si es inferior a 2,1, el tamaño de la población empieza a reducirse. La línea roja es de 1,5. Si el índice cae por debajo de 1,5, el país entra en una trampa de baja fertilidad de la que es muy difícil salir. Y muchos de los países desarrollados tienen una tasa inferior a 2,1, pero muy pocos países están por debajo de la tasa de 1,5. Entonces, el número actual de China de 1,3 es realmente una tasa súper preocupante, ya que China en realidad ni siquiera es considerado un país desarrollado. Por otro lado, hay más de 260 millones de personas mayores a 60 años, que representa un 18,7% de la población total. El desafío del envejecimiento poblacional no es una novedad. Ya desde hace varios años que se veía venir esta tendencia mundial. El envejecimiento poblacional genera, por un lado, mucha presión al sistema previsional. Hay menor cantidad de población activa que aporta en cargas sociales y mayor cantidad de población pasiva que recibe las jubilaciones. Y también implica un aumento en gastos de servicios sociales como el sistema de salud. Por otro lado, el despegue y milagro económico chino se apoyó en gran medida en el gran ejército industrial de reserva de mano de obra barata. El impulso al desarrollo y productividad económica fue posible gracias al dividendo demográfico. En chino lo llaman Renkou Hongli. Es decir, que el número de personas en la fuerza laboral es mayor a la población pasiva. Pero esta ventaja desaparecerá en las próximas décadas. Y según esta tendencia actual, se estima que para el 2030 habrá 70 millones de personas menos en la población activa. Y a partir de 2029, la tasa de crecimiento poblacional empezará a ser negativa.
Frente a esta alarmante situación, el gobierno quiere extender el límite de planificación familiar a 3 hijos por familia. Desde 2011 que se empezó a permitir un segundo hijo para la pareja en donde ambos eran hijos únicos. En el 2015 se levantaron las restricciones y cualquier familia puede tener un segundo hijo si quiere. Esta política generó un incremento en la cantidad de nacimientos durante estos últimos años y cubrió la demanda de aquellas familias que querían tener otro hijo. En el 2017 la cantidad de Arthai, o sea el segundo hijo, superó al Ithai, el primer hijo. Y hasta el 2019 los nacimientos del segundo hijo representaban un 60% del total. Es decir que el incremento poblacional de esta última década en gran medida se debe a los segundos hijos. En el caso de China, principalmente hay dos grupos de personas que les interesan tener más de un hijo. Por un lado de la clase acomodada y por otro lado de la población rural. En el caso de la clase acomodada es parecido al resto del mundo. Ellos no tienen problemas ni les faltan recursos para poder criar o educar varios hijos. Y en el caso de la población rural no suelen invertir mucho dinero en la educación de los hijos y por otro lado tampoco tienen el problema de las viviendas que tienen las grandes ciudades, ya que o tienen su propia vivienda o las viviendas no son tan caras como en las ciudades. Pero además de esto, en las zonas rurales, en realidad ni siquiera rurales, o sea, como que fuera de las grandes ciudades, la gente sigue teniendo una mentalidad bastante tradicional, en donde prefieren el hijo varón. Entonces suele suceder de que si tienen una hija mujer, quieren tener, ¿no?, un segundo hasta que les salga un varón. O sea, si les sale una segunda mujer, tercera mujer, es como van a seguir teniendo hijos hasta que les salga un varón. Pero la clase media que vive en las ciudades a duras penas tienen un solo hijo y algunos ni siquiera quieren tener un hijo. Entonces, una vez que se satisface la demanda de aquellos grupos que querían tener un segundo hijo, después ya no va a haber más este crecimiento de la ola del segundo hijo. Y el problema sigue siendo es que el primer hijo, ¿sí?, de por familia cae año tras año. Entonces, en líneas generales, la gente no está queriendo tener más hijos. Cada vez hay menos gente queriendo tener, aunque sea el primer hijo. Y con Grammarly puedes escribir... Bueno, ahí saltó una publicidad. Y esto se debe, en primer lugar, a que el grupo que está en la edad reproductiva son de la generación de hijos únicos. Entonces, ya de por sí hay menos gente que la generación anterior. Y después tenemos los mismos problemas que el resto del mundo. La población que tiene un mayor nivel educativo termina sus estudios entre los 22 a 25 años. Depende si hace una maestría o si la carrera es más larga. Recién egresado va a buscar trabajo y acumular experiencia laboral. Y por otro lado, la gran mayoría antes de los 30 no logra tener una estabilidad económica, muy pocos pueden comprarse una propiedad y están en la etapa de ascenso laboral. Así que en estas condiciones la edad para casarse y tener hijos se ha retrasado casi una década a comparación de la generación anterior. Y por otro lado, el costo de criar a un hijo, si le querés dar la mejor educación y darle lo mejor, no podrás hacerlo si tenés varios hijos. Hay que elegir entre calidad versus cantidad. En el caso de China, la situación tiene sus particularidades extras. El costo de las viviendas de las grandes ciudades es realmente exorbitante. Y para los jóvenes de clase media es realmente imposible comprarse una vivienda. La relación entre el costo de las viviendas y los ingresos es realmente abismal. Por ejemplo, en Shenzhen esta relación es de 1 a 40, o sea, una familia normal si no gasta ni un centavo de sus ingresos necesita 40 años para poder comprar una propiedad. Los padres muchas veces les compran las casas. Oigan, ese valor de esas casas en esas grandes ciudades, unos valores exageradamente altos, donde se calcula que si no te metes a un crédito bancario, tardarías 40 años en comprarte una casa en una de esas grandes ciudades. Entonces eso hace que la gente pues prefiera irse a vivir al campo o quedarse a vivir en la misma casa de sus padres, porque es que no hay cómo. Con los ahorros que tienen o sacan una hipoteca. La presión de no poder comprarse una casa directamente afecta a que muchos jóvenes ni siquiera busquen pareja. Y por otro lado, las inscripciones en los colegios es por zona de residencia. Si querés mandar a tu hijo a un buen colegio, necesitas estar registrado en esa zona. Entonces, en la zona donde hay buenos colegios, el precio de las viviendas son mucho más caras, porque, digamos, está directamente atado el precio de la vivienda a si es una zona de colegios o no. Y este tema inmobiliario afecta directamente la decisión de tener hijos. Las parejas antes de casarse ya están considerando el tema de la vivienda, en dónde lo van a comprar, si es una zona de colegios o no, si es muy caro, si lo pueden comprar o no. O sea que es mucha presión para una pareja incluso antes de casarse
decidir qué casa comprar, porque eso va a afectar directamente el futuro de sus hijos. En segundo lugar es el costo de la educación del hijo. En China hay 9 años de educación gratuita, llamado 9年义务教育, y de hecho la educación y la calidad de los colegios públicos es bastante buena. Pero bueno, siempre están también los colegios privados, internacionales, que son mucho más top, y a veces ni siquiera te alcanza con tener plata y poder pagarlos, como que ni siquiera cualquiera puede entrar. Pero bueno, teniendo en cuenta la mayoría de las familias que mandan a sus hijos a los colegios públicos, hoy en día ni siquiera alcanza con solamente ir al colegio. En mi generación, si bien también existían los cursos extracurriculares, como en todo el mundo, ¿sí? Uno puede estudiar un idioma, un instrumento, danza, canto, baile, etcétera. En mi época era como optativo, o sea, era realmente extra, lo hacía el que quería y no lo hacía todo el mundo, lo hacían como, no sé, no era mucha gente los que hacían cosas extras, pero hoy en día la situación ya no es así. Es como que hoy en día los nenes que no van a un curso extracurricular quedas totalmente out del sistema, porque todos, absolutamente todos, hacen clases extracurriculares. Y además de los cursos de idiomas o para desarrollar algún hobby, ya hay cursos para niños de 3 a 4 años para que desarrollen mejor la capacidad de análisis, la mente o no sé qué. Y una vez que empiezan la primaria, también los tenés que mandar a cursos extracurriculares para ayudarlos a estudiar los temas que ven en el colegio. Y estos cursos no son para chicos que les van mal en el colegio y necesitan apoyo escolar. Todos lo hacen porque si no te quedas atrás. Mi prima es maestra titular de primaria y me dice que el contenido es tanto que no alcanzan con solamente las clases del colegio, y que la mayoría de los niños que pueden estar al día y que le van bien en el colegio, por lo general van a clases extracurriculares después de clase. También había hecho un video sobre cómo eran los libros de lenguas de primer grado, por si les interesa chequearlo. Una cosa muy común que se ven en los shoppings son los institutos extracurriculares para niños. Hay pisos enteros de todo tipo de actividades y ves a todos los padres esperando en la puerta con el celular en la mano. Sinceramente me agarra una depresión ver eso. Salí de trabajar todo el día y tenés que llevar al chico a la clase extracurricular y te quedas esperando ahí 1 o 2 horas hasta que salga. O si no, lo haces los fines de semana. Y muchos tienen actividades extras casi todos los días. Y ni hablar del costo de esas clases, el tiempo que tenés que invertir en llevar al hijo a todos los lugares y después volver a casas exhaustos, tanto los padres como los niños, y tenés que estarle encima para que estudie y haga todas las tareas. Sin unos 10.000 yuanes por mes para una familia de clase media no te alcanza para criar a un hijo. Y 10.000 yuanes es el sueldo de una persona, teniendo en cuenta de que el salario mínimo ronda entre los 1.600 y 2.200 yuanes. Y se estima que, por ejemplo, en una ciudad como Shanghái, criar un hijo desde que nace hasta que termine el chuzhong, que serían los primeros 9 años de educación gratuita, se necesita unos 800.000 yuanes. Y eso sin tener en cuenta los 3 últimos años de secundaria, que se llama Kaozhong, y tampoco tiene en cuenta la universidad. Se han hecho diversos cálculos de cuánto cuesta criar un hijo, pero básicamente ronda entre 1 millón a 2 millones de yuanes, lo cual es demasiado dinero. O sea, básicamente estás invirtiendo absolutamente todo lo que ganás y absolutamente todo de tu vida para poder criar a un solo hijo. Y el otro gran problema es la carrera profesional de la mujer. Al igual que casi todo el mundo, la mujer es por lo general quien cría a los hijos. Si al nene le pasa algo en el colegio, por lo general llaman a la mamá y no al papá. Es el padre, tiene que hacer horas extras todos los días y viajar por trabajo cada 2 por 3, tampoco problema, nadie le va a recriminar de que no es un buen padre. Y la discriminación laboral hacia las mujeres es lo que hace que muchas no quieran tener hijos o como mucho tengan uno solo. Y si, por ejemplo, una chica joven recién casada sale a buscar trabajo, seguramente le va a costar mucho más que una chica que no está casada. Porque lo primero que va a pensar el empleador es que esta chica recién casada que está en edad de ser madre probablemente va a pedir licencias por maternidad y quizás pida 2 veces porque actualmente se puede tener 2 hijos. Y de hecho, las típicas preguntas que se hacen en las entrevistas laborales es: ¿estás casada? ¿Tenés planes de casarte? ¿Tenés planes de tener hijos? Y no importa si uno tiene planes o no, tenés que decir que no. Las jóvenes de la generación de hijos únicos recibieron una educación de alto nivel a la par de los hombres, y en el ámbito laboral en un principio también compiten a la par. Pero la realidad paralela se produce cuando las mujeres se casan y tienen hijos. Muchas piden extensión de la licencia porque tienen que cuidar a los bebés. Algunas se toman un año sabáticos, otras se vuelven ama de casa y otras quizás tienen a sus padres cuidando a sus hijos. Pero en todos los casos ya no pueden competir contra jóvenes solteros o los hombres que pueden trabajar hasta cualquier hora. La mayoría se ve obligada a elegir entre poder ascender en su carrera profesional o ser una buena madre. No todas las familias tienen a alguien que les ayude a criar a los niños ni pueden pagarse una niñera. Y aquellas mujeres que terminan dejando el trabajo para ser amas de casa terminan dependiendo de su marido como en la antigüedad.
Una de las frases que dicen los jóvenes de hoy en día es 儿孙自有儿孙福，不生儿孙我有福. La primera parte es un proverbio que quiere decir como que los hijos y los nietos tienen sus propias bendiciones. Es como para decirle a los mayores de que no se preocupen demasiado por ellos, de que les va a ir bien, o sea, que para que los padres y los abuelos no se preocupen demasiado por los chicos. Y la segunda parte de la frase de 不生儿孙我有福 es como que si yo no tengo hijos, la bendición la tengo yo. O sea, es como que esto es lo que piensan los jóvenes de hoy en día, porque realmente es demasiado difícil y demasiado estresante criar a un hijo en esta sociedad. Y por último, esta generación de hijos únicos no tienen hermanos o alguien que los ayuden o que se turnen a cuidar de los padres mayores. Entonces, una pareja de 2 personas tienen a cargo 4 personas mayores. Y si tienen hijos, también, digamos, a cargo 1 o 2 hijos, o sea, los 2 menores. Ojo ahí a lo que acaba de decir ella, que eso es muy importante. Actualmente están la generación que solo fue de un hijo, o sea, de esa política desde hace más de 20 años que se manejaba en China, donde solo podían tener un solo hijo, ¿sí? Entonces, esa generación que les tocó vivir eso, pues hoy en día ya son adultos y lo que está diciendo ella es verdad. Son muchachos jóvenes y adultos jóvenes que no tienen hermanos. Entonces, si uno de sus padres se enferma, no tiene con quién turnarse, ¿sí? Tiene que cuidar por sus dos padres. Y si está casado, si es una pareja de jóvenes casados, entonces realmente esa pareja tiene que cuidar a 4 ancianos, los 2 padres del varón y los 2 padres de la mujer. Y si a eso le sumas que tengan uno o dos hijos, lo que ella está diciendo, se añaden todos los problemas anteriores que ella acabó de mencionar, que con los hijos hay que tener ahorros, hay que planificar bien la vivienda y los niños tienen muchas clases extracurriculares que hacen que el padre, después de salir de trabajar, no va a llegar a la casa a sentarse a descansar, no va a salir del trabajo a llevar al niño a sus clases extracurriculares porque no son en el mismo sitio. Entonces, lo que ella decía, vas a ver un montón de padres afuera de de los cursos y de las clases sentados eh, whatsappeando en su celular porque ¿qué más pueden hacer? Entonces, la cosa es más delicada, es más seria de lo que parece, ¿sí? No es simplemente que es que, no, sí, es que la población envejece porque todos en algún momento vamos a volvernos viejos y vamos a morir, no. El problema es más grave de lo que parece. Y eso que solo estamos hablando de China, porque Japón tiene sus propios problemas, Corea del Sur también, y que se supone que son países pues más desarrollados que los que tenemos nosotros acá. Entonces, atento a esa parte que ella menciona. No tienen hermanos o alguien que los ayuden o que se turnen a cuidar de los padres mayores. Entonces, una pareja de 2 personas tienen a cargo 4 personas mayores. Y si tienen hijos, también, digamos, a cargo 1 o 2 hijos, o sea, los 2 menores. Y en este caso, si van a extender a 3 personas, entonces 2 jóvenes van a tener a cargo a 4 mayores y 3 niños. Así que con la noticia de que se extiende la posibilidad de tener 3 hijos, la gente se burló y se quejó en las redes sociales. Básicamente lo que dicen es que resuelvan primero los problemas sociales que tenemos ahora y los motivos por los que hace que los jóvenes no quieran tener o no puedan tener hijos. Y después hablemos del tercer hijo. La generación de los 80 y los 90 nos tocó ser hijos únicos, pero ahora quieren que nosotros tengamos varios hijos. Y además tenemos que cuidar a ambos padres sin nadie que nos ayude. Y encima también quieren retrasar la edad jubilatoria para cubrir los agujeros del sistema provisional. Con todo este estrés me voy a morir antes de llegar a los 65 años. Así también se ahorran de pagarme la jubilación. Ahora, ¿quién me reparte una medalla de honor a la patria? Y algunos dirán, bueno, ¿por qué se quejan tanto? O sea, tampoco es que los obligan a tener 3 hijos, solamente para los que quieren y pueden. Pero bueno, los que se quejan claramente son los jóvenes, ya que no están dadas las condiciones para que la gente pueda tener ni siquiera un hijo. O sea, la gente no planifica tener más de un hijo, ya que es muy, muy difícil. Entonces da lo mismo que extiendan a 3, 4, 5 o ilimitados, porque nadie quiere tener tantos hijos.
Y las quejas son básicamente para hacer notar cuáles son los verdaderos problemas sociales que tenemos actualmente. Desde el gobierno dijeron que implementaría medidas para aliviar la presión de los jóvenes, como el tema de las guarderías, reducir el costo en la educación de los hijos, mayor igualdad de oportunidades en lo educativo, mejorar el sistema de licencias por maternidad, el sistema de seguros, políticas impositivas y de habitación y situación laboral de las mujeres. Y también dijeron que controlarán las tradiciones incorrectas de dar dotes de matrimonio, lo cual encarece y dificulta las posibilidades de los hombres de conseguir esposas en las zonas que aún exigen estas tradiciones. Y con respecto a este último punto, algunas mujeres se han quejado de que si el hombre ni siquiera puede pagar el dote de matrimonio, ¿con qué dinero van a criar a los 3 hijos que propone el Estado? Teniendo en cuenta la discriminación laboral hacia la mujer, o sea que si ella va a tener 3 hijos, es probable de que o no va a ascender, no va a tener un buen trabajo, o no va a conseguir trabajo, o va a terminar siendo ama de casa. Entonces va a depender de que el hombre mantenga a una familia de 4 personas. Y por otro lado, si bien es opcional tener 3 hijos, pero un empleador cuando ve a una mujer joven, lo que verá es una empleada que potencialmente pedirá 3 licencias de maternidad, lo cual dificultará aún más la situación laboral de las mujeres. Y de todas las posibles medidas que han mencionado, no se ha dicho nada de regular y reducir el precio de las viviendas. El mercado inmobiliario afecta a toda la economía real y financiera del país, y muchos gobiernos locales dependen del auge de este mercado. Pero bueno, según los jóvenes chinos, el precio de la vivienda es el mejor anticonceptivo. Si no solucionan este tema, la gente no... Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Esa frase del final, excelente. El precio de la vivienda es el mejor anticonceptivo. O sea, es ridículamente alto el precio de las casas en las ciudades más pobladas de China. Entonces, o la gente o se va a comprar casa en los lugares más apartados, en el campo, en la zona rural de China, o se queda a vivir en las casas de sus padres. Entonces, miren toda la problemática en solo un instante, cuántos problemas sociales no mencionó ella. La discriminación laboral a las mujeres, de si el gobierno chino ahora permite 3 hijos, porque hace 20 años solo podían tener uno, si ahora permiten tener 3 hijos, las personas que contratan en las empresas, lo primero que piensan es, no, esta mujer va a pedir tres licencias de maternidad, ¿cierto? Entonces, hay mucha discriminación en esa parte de laboral y no solo en China, en cualquier lugar del mundo, o sea, en cualquier país del mundo, siempre van a haber ese tipo de problemas, ¿sí? En Japón, bueno, en En Japón, 2020 China registró el número más bajo de nacimientos de los... en Japón la cosa es parecida, pero ellos tienen otros problemas diferentes, ¿sí? Lo del precio elevado de las viviendas también en Japón, o sea, la capital de Japón es Tokio. Conseguir una vivienda en Tokio es una cosa de locos. Ellos tienen otros problemas porque de hecho Japón es el país con la tasa de suicidio más alta del mundo, ¿sí? Es el país con más tasa de suicidios, ¿sí? Allá hay mucho joven que se suicida, incluso adultos mayores que se suicidan. Es el país con la tasa de suicidio más alta del mundo y pues obviamente, si estamos hablando de alto índice de suicidios, eso va a afectar el nivel de población, ¿sí o no? Entonces ese es otro problema que ellos tienen. No voy a hablar de Japón, hay videos sobre eso, lo dejo pendiente para que ustedes lo investiguen, ¿sí? Y aprovechando que estamos hablando de suicidios, voy a mostrarles esta escala que se llama la escala Yesabage. ¿Qué es la escala Yesabage? Es una escala que se usa con los adultos mayores, es decir, con los abuelitos y ancianos para mirar su nivel de depresión, ¿sí? Porque ellos, a pesar de que, bueno, la mayoría de la gente que se suicida es gente joven, también es cierto que hay mucho adulto mayor, mucho abuelito que también
se suicida o lo intenta, ¿sí? Intento de suicidio. Entonces, por eso se ha creado esta escala, se llama escala de depresión geriátrica de Yesabage. Bueno, ¿cómo funciona? Simplemente son varias preguntas y no hay opción intermedia, no hay un quizás, solo sí o no. O sea, responda sí o no a las preguntas. Son 15 preguntas y con base a las respuestas de sí o no, se hace una valoración por puntos. Entonces miremos acá al final. Dice, si las respuestas coinciden con la alternativa en mayúsculas, anotar un punto. De 0 a 5 puntos, normal. De 5 a 10 puntos, se dice que la persona tiene depresión moderada. Y más de 10 puntos, depresión severa. Entonces, incluso esta escala la pueden hacer ustedes en sus casas. ¿Sí? Estas preguntas se las pueden hacer a sus papás o a sus mamás o a sus abuelitos, no sé, con quien tengan más cercano. Bueno, entonces miren, por ejemplo, acá se pone el nombre del paciente y su edad. ¿Sí? Entonces aquí va, primera pregunta, ¿está básicamente satisfecho con su vida? ¿Sí? Porque esta pregunta no se le puede hacer a un joven, porque pues un joven apenas está iniciando su vida, ¿cierto? Apenas está empezando a vivir, a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, esta pregunta no se le podría hacer a un joven. Entonces, estas preguntas son como para alguien que ya ha vivido bastantes años, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿se siente satisfecho con su vida? ¿Sí o no? No hay punto medio, o es sí o es no, ¿sí? Lo más seguro es que duden al momento de responder, pero bueno. Finalmente que mencionen, eh, probablemente van a preguntar, ¿cómo así satisfecho? Pues satisfecho es si se siente pleno con lo que ha hecho en su vida, ¿sí? O siente que algo le falta, o que no logró satisfacer todas sus necesidades. A eso se refiere. Segunda pregunta dice, ¿ha dejado o abandonado muchas actividades o intereses? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente aburrido a menudo? ¿Está de buen genio la mayor parte del tiempo? A veces pasa que las personas mantienen muy malhumoradas, muy de mal genio porque sienten que no han triunfado, que no lograron lo que querían. ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? Bueno, el miedo también influye de forma negativa, ¿no? Se siente feliz la mayor parte del tiempo. Se siente a menudo sin esperanza. Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas. Piensa que tiene más problemas de memoria que la mejoría. Yo creo que aquí hay un error ortográfico. Piensa que tiene más problemas de memoria que la mayoría, que la mayoría de las demás personas. Cree que es maravilloso estar vivo. Piensa que no vale nada, tal como está ahora. Piensa que su situación es desesperada. Se siente lleno de energía. Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted. Son preguntas que pueden ser hasta dolorosas, ¿no? Dependiendo de qué tan deprimida está la persona. Pero es importante hacerlo porque, pues, por ejemplo, una persona que saque más de 10 puntos, ¿cierto? O sea, que responda sí, 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 mi vida no vale nada y ese tipo de cosas, ¿cierto? Sienta miedos, que sienta ira, que sienta enojo, que sienta tristeza, ¿cierto? Con todo lo relacionado a lo que ha vivido, pues es peligroso porque pues está al borde de una depresión, ¿sí? Y la depresión pues te puede llevar a un intento de suicidio. Entonces, esta escala se usa precisamente como para ir diferenciando qué adulto mayor todavía se siente pleno versus quienes están al borde de una depresión o quienes ya tienen una depresión, ¿sí? Porque la depresión, pues, no es solo un estado emocional, como la mayoría de la gente cree,
La depresión no es solo un estado emocional, la depresión también tiene un factor patológico, ¿sí? Y está relacionado con la salud mental, ¿sí? Con los trastornos de salud mental. Entonces, esto hace parte no solo de la atención al adulto mayor, sino también de la atención en salud mental, ¿sí? Y de hecho, la depresión, en los casos más graves de depresión, se trata con medicamentos, ¿sí? Entonces, no vean la depresión simplemente como un estado emocional, ¿sí? A veces como esas frases motivadoras que en vez de motivar desmotivan, que dicen la felicidad no es un estado o algo así, cosas muy tontas porque pues realmente no todo mundo está en las mismas condiciones, no todo mundo tiene tampoco ni afronta la vida de la misma manera, entonces no es solo un estado emocional la depresión, sino que también puede ser una enfermedad, un trastorno mental y ahí tienen de ejemplo, por ejemplo, los bipolares, ¿sí? Las personas bipolares son personas que pasan de la alegría al enojo o de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, bueno, eso por este lado. Esas se las mando. Esas se las mando al WhatsApp. Bueno, el otro es la lectura que les había mandado, que era esta, el boletín del envejecimiento. Se los mandé para que leyeran lo primero, ¿sí? Y hay unos puntos clave que están en el índice. ¿Quiénes son los adultos mayores? ¿Cuál es la pobreza en los adultos mayores? La seguridad social, la participación económica y la familia como fuente de apoyo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa, porque nos quedan 2 minutos. Entonces, ya sabemos, cerramos y volvemos a abrir, ¿vale?